Amén. Y acompáñeme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4. Verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Este es nuestro tema número 16. 16 de Conociendo los Tiempos. Mira qué rápido se está yendo todo. 16. El tema es la naturaleza del arrebatamiento. Y vamos a leer la palabra de Dios. Siga con su mirada, por favor. Verso 13 de Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 4: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, ¿cuántos creen? ¿Ustedes creen? Si creemos que Jesús murió, pero no solamente que murió, sino dice también resucitó, así también, digan todos, así también traerá Dios. Esta palabra es clave, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de Pablo, no palabra de Pedro, no palabra del pastor, no palabra de nadie. ¿Palabra de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿quiénes son los que viven ahora? Nosotros. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿De dónde? Entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo en el griego, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Yo leo esta palabra y yo me emociono, la verdad. Yo me emociono al leer esta parte de la palabra de Dios. Hasta como que empiezo a sentir así como que ya no. Pero mire, esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, Pablo se le escribe, hermanos, porque ellos empezaron a sufrir persecución. Algunos empezaban a morir. Ellos esperaban el regreso de Cristo. Cristo les había dicho que Él iba a venir. Pero algunos cristianos, como es natural, empezaron a morir. Que aquí la palabra de Dios usa la expresión dormir o durmieron o están durmiendo. ¿Por qué? Porque pues el que duerme es el cuerpo, se puede decir. El cuerpo se va a la tumba y parece que está dormido, parece que está soñando. Aunque está inerte, está sin vida, pero es una alusión, es una forma de describir cómo está el cuerpo, pero los que murieron, dice la Escritura que no están inconscientes como enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que una persona cuando muere está inconsciente, no sabe de sí. Perecen sus pensamientos, dicen ellos, como escribía Salomón en Eclesiastés. Y no es verdad. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que después vamos a ver
que nos enseñan que una persona cuando muere no deja de existir. La palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir o cesar de existir. La palabra muerte significa separación, y es una separación que se da de nuestra alma y de nuestro espíritu del cuerpo. El cuerpo queda inerte, sin vida. Pero ¿qué pasa con el alma y qué pasa con el espíritu? La palabra de Dios dice que somos seres tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí o no? Hay quienes enseñan que nosotros somos una dicotomía, o sea, solamente somos cuerpo y alma, porque el alma y el espíritu son lo mismo, pero no es verdad. Hay una diferencia incluso en su traducción, en sus palabras, en la etimología de estas palabras, alma y espíritu, y no son lo mismo. Hay una diferencia. Nosotros como humanos estamos compuestos de 3 partes, son cuerpo, alma y espíritu. Entonces una persona cuando muere, pues el alma y el espíritu se van. El cuerpo queda sin vida, al polvo de donde fue tomado. Pero la iglesia de Tesalónica creía que ya los hermanos que morían o estaban comenzando a morir por la edad, por la enfermedad, no sé, ellos pensaban, ya se perdieron la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será que ya no se van con el Señor? ¿Será que como ya murieron ellos ya no van a ver el regreso de Cristo? Entonces había una preocupación en ellos. Fíjese, la preocupación en cuanto a la venida de Cristo. Y ellos se entristecían porque decían, ¿qué va a pasar con ellos? Ya se murieron y ahora cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Claro que no tenían la revelación de toda la palabra de Dios. Y Pablo les escribe una hermosa palabra, una hermosa carta. Igual que les dijo a los corintios en 1 Corintios 15, cuando les dice que esto es un misterio, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta. Seremos igual como dice aquí en Tesalonicenses, apartados de esta tierra. Pero la preocupación allí estaba. Hoy nosotros conocemos toda la verdad de Dios, aquí está. Los cristianos hoy no tienen excusa en cuanto a esto, de que no sabían. Es que a mí nadie me dijo. Es que a mí nadie me lo explicó. Ya no hay. Ese tipo de excusas, ni ninguna otra, obvio, no será válida cuando estemos con el Señor. Pero mire la preocupación de una iglesia. Cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Ya no se van a ir con el Señor? ¿Se van a perder la segunda venida? ¿Qué va a pasar? Estamos preocupados por ellos. Y por eso Pablo escribe lo que escribe aquí. Y él les escribe en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, Pablo no quería que se mantuvieran sin conocer la verdad de la revelación de la palabra. Así como Dios no quiere que usted, hermano, sea ignorante en cuanto a la revelación de Dios. Un cristiano hoy, sobre todo en este tiempo que vivimos, debe tener ese celo por conocer la palabra de Dios y conocer la revelación de Dios en cuanto a los últimos tiempos. Es primordial para un cristiano conocer la verdad sobre todas las cosas. No solamente nos concentramos en la escatología, que se refiere al estudio de las últimas cosas, sino que se refiere a conocer pues toda la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo les dice, no quiero que ignoren, así como un líder serio, un líder espiritual, un pastor de Dios, tampoco quiere que su iglesia ignore las cosas. Es el deseo de un verdadero predicador, de un verdadero pastor, de un misionero, de un evangelista, que la gente tenga la revelación de la palabra de Dios, de la Biblia, así como la tuvo Pablo, de quererle dar a conocer a todos aquellos que le pedían
conocer la verdad de Dios, él escribía estas cartas. Y les decía Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que murieron ya. O sea, aquí Pablo empieza a describir la situación de las personas que habían muerto. Hoy, en este día, siguen muriendo cristianos, ¿no? ¿Sí o no? No sabemos en este momento en qué parte del mundo algún cristiano tal vez ya está partiendo con el Señor, ya lo están velando, ya lo están enterrando, no sabemos, pero en muchas partes del mundo siguen muriendo cristianos. Y nosotros que conocemos la verdad de la palabra de Dios, dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No es válido que si nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, nos entristezcamos como los de allá afuera que no tienen esperanza. Obviamente el dolor, ¿no? La tristeza que conlleva pues pensar que ya no vas a ver un familiar mientras estés en este mundo, pero debes de estar consciente que allá lo vas a volver a ver. Allá se van a volver a abrazar las familias. Allá vas a volver a abrazar a ese hijo, a esa hija. Allá vas a volver a abrazar a ese padre, esa mamá, que ya partieron con el Señor. Por eso dice el Señor, no te entristezcas como ellos, porque ellos ni saben qué onda. Pero tú, hijo de Dios, no te pongas así, no te deprimas. Porque cuánta gente no se deprime porque ya se le murió un familiar. Lleva 2 años y es que sigo deprimido. Sigo deprimida porque mi esposo, mi esposa, mis hijos. Oye, espérate. Dice Pablo aquí, en palabra de Dios, que no te entristezcas como ellos. Sí es válido entristecerse. Pablo no dice aquí que no me entristezca tampoco. Pero Cristo cuando vio que Lázaro había muerto, que Cristo cuando se acercó a la sepultura, dice que Jesús lloró. Jesús lloraba. Lázaro era su amigo, pero imagínense el Hijo de Dios, si no sabía lo que iba a pasar. Pero dice Pablo, no te entristezcas como ellos que no tienen esperanza. Ahora, ¿a qué le llama aquí Pablo esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Por qué no me debo de entristecer como los del mundo? Porque yo tengo una esperanza, pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál es esa esperanza? Que un día nos vamos a volver a ver todos allá, en el cielo, donde está Jesús. Allá nos vamos a encontrar, hermano. Tú debes de mantener esa esperanza en tu corazón. Allá vas a volver a ver a tu mamá. Allá vas a volver a ver a tu papá. Alguien le preguntaba a Moody, un predicador de hace algunos años, le preguntaban, oiga, ¿usted cree que nos vamos a reconocer allá arriba? Y él le dijo, mira, yo no creo que seamos menos inteligentes allá arriba que lo que somos ahora. Así que si aquí somos capaces de reconocernos, ¿cuánto más allá arriba? Ya cuando estemos con el Señor. Ahí está la esperanza, hermano. ¿Te imaginas tú que te encuentres otra vez con tus papás, con tu mamá allá arriba? O ese hermano que ya dejaste de ver. A ese familiar que has dejado de ver. O ese amigo, o esa amiga, o esa hermana en Cristo. La vamos a volver a ver allá arriba, hermano. Digo, a mí me llena de gozo eso. No sé a usted. ¿En quién piensa usted ahora que va a volver a ver allá arriba? Alégrese. Lo va a volver a ver, hermano. Eso no tenga la menor duda que usted va a reconocer a ese familiar querido otra vez. Por eso no te entristezcas como ellos. Obviamente el dolor que conlleva, ¿no? Pues el no ver a ese familiar que ya murió.
pero no nos debe de detener en nuestro avanzar en la vida cristiana. Yo no le puedo echar la culpa a la depresión ni a la tristeza de que porque ya no esté ese familiar conmigo, de ponerme así. Eso es un error en las personas. Yo no me puedo detener en la vida cristiana porque ya partió con el Señor mi esposa, mi esposo, mis hijos. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Y si yo me mantengo en depresión, y si yo me mantengo en tristeza, solamente significa una sola cosa: estoy siendo incrédulo a las palabras del Señor. Porque no puede ser. Dicen que la depresión es la enfermedad de moda, ¿no? Pero ¿de moda en dónde? ¿De moda en el mundo o de moda en la iglesia? ¿En dónde? Y entonces usted, hermana, hermano, ¿siempre anda deprimida? ¿Siempre anda deprimido? Oye, cálmate. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted lo cree eso? Todo tiene un principio, el principio de creer, de la fe. La fe, decía una de las hermanas hace rato, la fe, Cristo nos dijo, si tú tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, dirías ese monte muévete, y ese monte se moverá. Pero es literal eso, hermana. La fe nos permitiría hacer eso, si es la voluntad de Dios. Y si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta palabra traerá, ¿qué le refiere? ¿Traerá a dónde? ¿A dónde le va a traer? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿a dónde los va a traer? ¿A dónde? ¿Qué le dijo Jesús a uno de los ladrones? Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. La palabra de Dios nos habla de 3 paraísos: el Edén, el seno de Abraham y el tercer cielo. ¿Estamos? Ok. Dios traerá con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron en él, dice, en él, en Cristo. Vamos por partes. ¿A dónde los va a traer? ¿A dónde se llevó el ladrón? Al tercer cielo, al paraíso. Mire, a partir de que Cristo resucita, dice la palabra de Dios que se abrieron las tumbas y muchos resucitaron con él. ¿Se acuerda? Incluso antes de partir al cielo con Jesús y presentarse ante Dios, dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia de los que durmieron, de los que murieron. Él es el primero, dice, de todos los que murieron en presentarse ante Dios, de haber vencido a la muerte. Entonces Cristo, dice la palabra de Dios, después lo vamos a ver con más detalle, Cristo baja, dice, al centro de la tierra. Cristo hace un viaje al centro de la tierra de 3 días. Y llega donde está el seno de Abraham. Dice la palabra de Dios que todos los santos del Antiguo Testamento, cuando morían, no se iban al cielo. No había pase para el cielo en ese entonces. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos, desde el primer hombre que murió en la tierra, ¿quién fue? ¿Quién? Abel. A ver, Abel ya los agarré. Abel, desde el primer hombre que murió en la tierra, que fue Abel, hasta el último que murió, nos dice la palabra de Dios, el ladrón en la cruz, todos iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham?
dice que el seno de Abraham estaba a un lado del infierno y lo separaba, había una división que conducía al Tártaros, a donde están los ángeles o los demonios encarcelados, que en los tiempos de la tribulación van a ser sueltos. Pero ahí está el almoloya de esos demonios. Una gran cima, dice, está entre tú y nosotros, le decía Abraham al rico. ¿Se acuerda usted de esa historia? Bueno, el seno de Abraham estaba habitado por todos los santos del Antiguo Testamento, hasta el ladrón de la cruz. Pero cuando Cristo baja, dice en Efesios que Cristo lleva cautiva la cautividad. O sea, Cristo agarró a todos los que estaban cautivos en el seno de Abraham y se los lleva con él. Sus cuerpos siguen en donde siguen, donde los enterraron, quemaron, etcétera. Ahí permanecen esos cuerpos de ellos en su lugar. ¿Cristo qué se llevó? Las almas. Las almas que la palabra de Dios nos describe, el alma en el infierno o en el seno de Abraham seguían teniendo memoria, tenían sensaciones como las que nosotros tenemos ahora. O sea, seguían con sus capacidades a todo. ¿Qué pasa? Cristo cuando resucita se los lleva con ellos. Y el primero que se presenta al Padre es Jesús, la primicia. Y luego dice, pero papá, no vengo solo, vengo con mis cuates. Y mire, todos los santos del Antiguo Testamento vienen con él. ¿A dónde están ahora esos santos del Antiguo Testamento? En el cielo. El seno de Abraham, ¿qué es ahora del seno de Abraham? Así se le llamaba a ese lugar. ¿Qué es de él ahora? Clausurado. Ya no funciona el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo resucita y se lleva a esos hombres con él, a todas esas almas. Mientras Cristo los llevaba, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que Cristo se estuvo apareciendo aquí en la tierra a algunos hermanos. Y estuvo apareciéndosele a los discípulos y a 500 hermanos juntos y etcétera, dice la Escritura. Y mientras los otros aprovechaban e iban a visitar a sus familiares a su casa. Eso era un poco raro, ¿no? Decir, pues alguien salió y visitó a su familia en su casa y después se fue con el Señor. Pero eso no significa, óigalo, que los muertos andan vagando por el aire. Cristo se los llevó al cielo a todos ellos, no los dejó aquí vagando en la tierra. Y nadie que muere ahora anda vagando su espíritu en la tierra, eso es una mentira. Un muerto, su cuerpo está enterrado o lo quemaron, lo incineraron, pero su alma no anda vagando, su alma está en uno de dos lugares, está en el cielo o está en el infierno. No hay vuelta de hoja y no pueden salir de ahí. Nada de que el 2 de noviembre me presento allá donde está el pulque, el mole y toda la botana que me puso mi familia, y mi altarcito, mi pan de muerto, etcétera. Nada de que un muerto pueda hacer eso. No tiene la capacidad de hacerlo. No tiene la autorización, no tiene la autoridad para que un muerto ande vagando y ande visitando a sus familiares. No es cierto eso, hermanos. No es verdad. La persona, en el momento de cerrar los ojos aquí en esta tierra, inmediatamente los abre en uno de esos dos lugares, en el cielo o en el infierno. Inmediatamente. Y eso nos cuenta la historia de Lázaro y el rico. Dice que murió el rico y cuando abrió los ojos ya estaba en el infierno. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Y ahí estaba en el infierno. Él estaba sintiendo el calor, el fuego quemante que hay en el infierno. La palabra de Dios nos describe cómo es el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. La tortura todos los días, sin descansar, diario son torturados en el infierno. Sus propios pensamientos los torturan. ¿No creías en el infierno, hijo? Ahí está, mira,
más vivo que nada. Entonces, nosotros como cristianos sabemos a dónde nos vamos ahora. El seno de Abraham se clausuró. El único que sigue vigente y seguirá vigente es el infierno. El infierno va a dejar de seguir vigente hasta que salgan todas las personas que están ahí ahorita, hasta que salgan y se presenten al juicio del gran trono blanco. Hasta entonces van a dejar el infierno, van a ser juzgados, porque Dios no es injusto y les va a mostrar por qué están en el infierno y por qué merecen pasar toda la eternidad en un lago de fuego, donde dice la palabra de Dios que ya está ese lugar destinado para el diablo, el falso profeta, el anticristo y sus ángeles. Y todas esas personas que van a salir del infierno, el infierno es solamente una sala de espera, pero van a ser trasladados al juicio final, al juicio de los perdidos, el juicio del gran trono blanco. Ahí van a pasar la película de tu vida. Ahí te van a exhibir, dice la palabra de Dios. Y Dios te va a mostrar por qué estabas en ese lugar y por qué te vas a tener que ir al lago de fuego. Y van a pasar la película de tu vida. Fechas, horas. Van a ser desnudados tus pensamientos incluso. ¿No dice la palabra de Dios que ya no es necesario que un hombre tenga relaciones con una mujer? Solamente con el puro pensamiento adultera con una mujer en su corazón. Esos pensamientos van a ser desnudados en el juicio del gran trono blanco. Todas las mentiras van a ser ahí vistas. La forma en la que defraudaste, la forma en la que estuviste espiando a esa mujer, la forma en la que bebiste aquella noche. Todas las cosas van a ser descubiertas. Dice la palabra de Dios que será el día de las vergüenzas. Imagínate todo lo que va a servir, toda la película de tu vida. Obviamente hablo de los que están en el infierno. Van a ser exhibidos. Cuando negaste a Cristo, cuando no aceptaste la invitación que te hicieron para seguir a Dios, cómo la rechazaste, todo eso va a salir en la película, todo eso. Y el infierno está ahí, vigente, activo. Dice en Isaías que el infierno sigue ensanchando su boca porque más y más gente sigue llegando a ese lugar. No para el infierno de recibir gente, no para. No para, hermano, no para el infierno. El infierno es real. Muchos predicadores ya no quieren hablar del infierno porque se les hace una fantasía. Igual se van a ir al infierno. Todos esos engañadores igual se van al infierno. Entonces los que salen del infierno se van al juicio del gran trono blanco, van a ser juzgados, y del gran trono blanco inmediatamente las palabras del Señor: apartaos de mí, malditos. Fíjate qué palabras tan duras. Apártate de mí, maldito. Ay, yo no. Uno no tiene la capacidad de entender la magnitud de las palabras de Dios cuando salgan de su boca y diga: apártate de mí, maldito. ¿Cuántos no van a seguir pidiendo clemencia ahí delante de Dios? ¿Cuántos no se van a arrodillar y le van a decir: Señor, mira, ahora sí me arrepiento, dame otra oportunidad, tú eres bueno, tú eres misericordioso, dame? No. Tuviste 50, 60 años de tu vida y me rechazaste. ¿Cuántas veces te invité a seguirme? ¿Cuántas veces te mandé un predicador? Te hablé por la radio, te hablé por la iglesia, te hablé por tu mamá, te dije a través de tu abuelo o de tu abuela que me siguieras y siempre me negaste. No tengo yo por qué darte una oportunidad ahora. Apártate de mí, maldito. Ángeles, échenlo al lago de fuego donde le corresponde. Imagínense los gritos de dolor de la gente cuando
un ángel de un lado y un ángel de otro te tomen o los tomen y los lleven al lugar que va a ser eterno, hermano. El lago de fuego va a ser eterno. Es increíble, hermano. La gente se burla del infierno. La gente se burla del infierno, creen que el infierno no existe. Hay gente que dice, yo quiero ir al infierno donde están todos mis amigos para tener fiesta allá abajo. Hombre, es increíble. Pero ahí está. Ahí está, ahí está. Está más claro que nada. El Señor Jesucristo vino a dar una revelación más clara acerca de lo que es el infierno. Entonces, nosotros ni estamos inconscientes, estamos más vivos que nunca, hermano. La palabra de Dios dice que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Lo que se va al infierno o lo que se va al cielo es el alma. Cuando morimos. El espíritu, ¿con quién regresa? Con Dios que lo dio. El espíritu que nos ha sido dado, Dios nos lo da para tener comunión con Él. Nosotros tenemos ese espíritu para tener contacto con Dios. Dios puso dentro de nosotros ese espíritu para que aprendamos y tengamos la necesidad de buscar y de adorar a Dios. Por ejemplo, los animales dicen que solamente poseen alma y cuerpo, porque tienen emociones, se ponen contentos, se enojan también. Si usted tiene una mascota, tiene un perrito, pues ve que se alegra cuando usted llega, pero le ladra a la gente desconocida, les muestra el sentimiento que tienen, pero no tienen un espíritu como lo tenemos nosotros. Por eso usted nunca va a ver a un montón de conejos, si usted tiene conejitos, nunca los va a ver juntos ahí adorando a Dios. Ellos hacen su vida para la cual fueron programados, pero ellos carecen de un espíritu como lo tenemos nosotros. Usted tiene un espíritu dentro, pero dice la palabra de Dios que ese espíritu está muerto. Nicodemo, uno de los hombres más religiosos, estudiosos de la ley, se acerca con el Señor Jesús y le dijo, maestro, ¿qué haré? Fíjese, un maestro de la ley preguntándole a Jesús qué va a hacer para ir al cielo. Jesús le dijo, mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. ¿A qué nacimiento se refería el Señor Jesús? ¿Al nacimiento físico o a qué clase de nacimiento? Espiritual. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente para poder irte con el Señor. El cristiano nace 2 veces y muere una vez. ¿Sí me la captó? El cristiano, ¿cuántas veces muere? Nace, 2. Una que es física y la otra espiritual. ¿Y cuántas veces muere el cristiano? ¿Qué clase de muerte? Física. Pero un incrédulo, ¿cuántas veces nace? ¿Cuál es? La física. ¿Y cuántas veces muere? Al revés. La muerte física y la muerte eterna en el lago de fuego, que es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. Así que si tú quieres estar con el Señor, tienes que nacer 2 veces. Pero fíjese, Nicodemo, un hombre que se jactaba de conocer la ley y que yo aquí, le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo será eso? ¿Me voy a volver a meter al vientre de mi mamá y nacer? Oigan, siendo yo viejo, dice, ¿voy a hacer eso? Fíjese cómo estaba su mente de cerrada. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no va a ver el reino de Dios, le vuelve a decir. Se estaba refiriendo al nacimiento espiritual. Tú te das cuenta cuando ya naciste espiritualmente. ¿Por qué? Porque empieza a crecer la necesidad de Dios.
Una persona que ya nació de nuevo empieza a sentir la necesidad de adorar a Dios, de estar en la iglesia de Dios. Así es de que a mí ni me vengas, hijo, con que tú ya naciste de nuevo cuando ni siquiera llegas al culto a adorar a Dios. Es más, ni me digas que eres salvo, porque quien es salvo está aquí adorando a Dios. Entiende lo que está haciendo. El Espíritu le dice que tiene la necesidad de Dios. No me digas que eres salvo si no oras en tu casa. No me digas que ya naciste de nuevo si ni siquiera lees, meditas la palabra de Dios. Es una necesidad intrínseca ya del cristiano. La oración, la lectura de la palabra de Dios, estar en la casa de Dios. Yo ya nací de nuevo, hermano, sí. ¿Por qué cada 8 días llegas tarde? No me vengas que ya eres nacido de nuevo, porque no es cierto. Por sus frutos serán conocidos. Y eso es un fruto. Eso es un fruto. El tiempo que le das a Dios. Nosotros le damos 2 horas el domingo, 2 horas y media el domingo, en toda la semana. Y llegas 1 hora, no me digas que ya naciste de nuevo. No. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron, ¿cómo dice? En Él. Los que murieron siendo creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos por la fe en Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, lavados con la sangre de Cristo, son los que durmieron en Él. Esos son los que se van con el Señor cuando mueren. Pero ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos, Señor, cuando tú vengas? Era la pregunta de los de Tesalónica. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate, no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que obviamente Pablo ya tampoco está, ¿verdad? Ya Pablo ya murió. Pero si en esos momentos se daba el arrebatamiento, pues ellos eran los que iban a ser llevados por el Señor. Pero dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? O sea, ellos seguían pensando en la venida del Señor. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia sana. Estar pensando en la venida del Señor Jesucristo. Una iglesia sana, está viviendo con esa expectación todos los días. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Maranata, el Señor viene. Pero Pablo les dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, ellos estaban conscientes de que el Señor Jesús regresaba. Eso no había la menor duda ya. Pero para aclarar esta situación que ellos tenían, verso 16, porque el Señor mismo, ¿qué dice? ¿Se acuerda cuando Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro? Y dice aquí la palabra de Dios, con voz de mando. ¿No será una voz similar a la que Cristo le gritó a Lázaro? ¡Lázaro! ¿Qué le dijo? Ven fuera. ¿No? ¿No dice aquí así? El Señor mismo con voz de mando. El Señor lo está mandando. El Señor lo va a mandar. ¿Qué dijo Lázaro? Ven fuera. ¿Y por qué dijo Lázaro? Porque si nada más dice ven fuera, otros se hubieran aprovechado y hubieran salido también. Por eso el Señor limitó, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, solamente dando el nombre de él. Pero cuando el Señor venga, ¿qué va a decir? ¿Será que el Señor diga todos nuestros nombres? ¿Será que cada quien va a escuchar su nombre cuando el Señor venga? Es un misterio. O el Señor va a decir, iglesia, vámonos. El creyente va a escucharlo. El que es salvo va a escuchar esa voz.
El que no es cristiano, el que no haya nacido de nuevo, el que esté viviendo su vida tibia, sin santidad, no va a escuchar nada. Toda su vida fue un sordo espiritual. También lo va a hacer cuando el Señor grite para irnos con Él. ¿No quisiste oír? ¿No quisiste escuchar la voz de Dios? ¿No quisiste escuchar cuando Dios te decía, arrepiéntete? ¿No quisiste escuchar cuando Dios te dijo, ven a mí antes de que las cosas empiecen a ponerse difíciles para ti? ¿No quisiste? ¿No quisiste escuchar toda tu vida? ¿Fuiste un sordo espiritual? Ese día tampoco vas a escuchar nada. Cuando el Señor grite con voz de mando, dice, con voz de mando, con voz de autoridad, los verdaderos creyentes van a escuchar la voz ese día. Nos vamos con Él. Que nosotros que vivimos, dice, el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, pero también dice aquí que con voz de ¿qué? De arcángel. Ay. Un arcángel es también allá en el cielo hay hay divisiones en cuanto a jerarquías, pero están los ángeles, algunos dicen los soldados rasos, pero arriba de los ángeles están los arcángeles. Y después de los arcángeles siguen los serafines, los querubines, los 24 ancianos, las 4 criaturas. O sea, hay jerarquías también, así como lo hay en el reino de las tinieblas. Ahí la palabra de Dios nos dice que hay, en cuanto a las huestes de Satanás, hay gobernadores de maldad, huestes de maldad. O sea, también lo hay, ¿eh? Hay jerarquías, hay comandantes, hay capitanes, hay sargentos, hay soldados rasos. Pero aquí dice que con voz de arcángel. ¿Qué irá a decir ese arcángel? ¿Qué va a gritar ese arcángel? Mire todo lo que vamos a escuchar en un lapso de tiempo. Voz de mando del Señor mismo, voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Algunos quieren hacernos creer que la trompeta de Dios que se refiere aquí es la misma trompeta de Apocalipsis, de las 7 trompetas, la trompeta final. No es verdad. En lo que se refiere al rapto, al arrebatamiento de la iglesia, no se pronuncia ninguna situación, ningún juicio, no se pronuncian juicios. No tendría por qué ser la última trompeta de Apocalipsis, porque la trompeta de Apocalipsis es una trompeta de juicio, y esto no se trata de juicio, es de llevarse a la iglesia, a la novia, con el novio que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, hermano? Yo se lo digo a los que ya nacieron de nuevo, a los que están sordos y que no oyen la voz de Dios, obviamente tampoco esto me lo van a entender, pero dice aquí la palabra que vamos a escuchar la voz de Dios, la voz del arcángel, y vamos a escuchar la trompeta. No se confunda con las trompetazos de los camiones. Va a ser una trompeta muy hermosa la que se va a oír. En el Antiguo Testamento los israelitas usaban varios sonidos de trompeta, que para llamar a la guerra, que para esto, que para levantarnos e irnos. O sea, tenían muchos significados las trompetas en los tiempos de Israel. Dicen que las trompetas que usaban eran los shofares, los cuernos de carnero, que algunos lo usan ahí en sus servicios de alabanza, tocan el shofar. Bueno, pero que luego nada más lo hacen para lucirse, ¿no? Para enseñar que sí tienen pulmón. Pero mire lo que se va a escuchar cuando venga el Señor por la iglesia. Vamos a escuchar estas 3 cosas. ¿Ya lo captaste? Voz de Dios, voz de arcángel y trompeta de Dios se va a escuchar. Por ahí andan circulando unos videos en YouTube de sonidos en el cielo, no sé si los ha visto. Sonidos que no saben de dónde proceden o qué los ocasiona.
Es un misterio, pero muchos están captando esos sonidos que vienen del cielo. Y cuando se escuchen estas tres cosas, Cristo dice, descenderá del cielo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está Cristo? ¿Ya lo oyó? Testigo de Jehová. ¿Dónde está Cristo en el cielo? Dice que va a descender del cielo, o sea, va a bajar. Y los muertos, dice, en Cristo, vuelve a repetir, en Cristo. No los muertos incrédulos, los que murieron sin creer en Cristo, no los que murieron rechazando el mensaje del Evangelio. No los muertos que rechazaron poner su fe en Jesús. Ellos no. Dice aquí, los muertos en Cristo, ellos, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Ahí está la esperanza bendita que dice la palabra de Dios. ¿Tiene usted esa esperanza en su corazón, hermano? ¿De veras tiene usted esa esperanza? Demuéstrelo. Viva obedeciendo a Dios. Vive en santidad. Vive en obediencia. Si tú crees que esa esperanza bendita está dentro de ti, vive para Dios. Vive y sirve a Dios. No te vayas con la finta, que no te creas especial, no te creas que al final de cuentas vas a pasar de panzazo. No, tienes que demostrar ahora en tu vida que quieres irte con Dios. A Dios nadie nunca lo hará, ni lo hará después, ni lo habrá hecho que quiera engañar a Dios. Nadie lo engaña, hermano. No esperes el último día a arrepentirte. No sabes ni cuándo va a ser el último día de tu vida. No lo sabes. Vive la vida según Dios, no según tú, no según tus filosofías, no según los programas que te has metido en la cabeza, según la palabra de Dios. No creas que todos tienen una oportunidad del día de su muerte. No es cierto, hermano. El único que nos dice la palabra de Dios que tuvo la oportunidad de entregarle su vida a Dios el día de su muerte fue el ladrón junto a la cruz. Después no se ha dicho de nadie más. Dios tuvo misericordia de él y se lo llevó con él al paraíso. De cierto te digo que hoy le dijo, hoy vamos a estar en el paraíso juntos. No tratemos de engañar a Dios viviendo una vida perversa y querernos arrepentir el último día. Eso es una perversión mental. O como decía un hermano, eso es chorrillo mental. Es que en serio, hermano, muchos viven así, que creen que el último día de su vida Dios les va a permitir arrepentirse. No es cierto. Ni más te vale que hagas oído y dejes la sordera y pongas atención a Dios. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero ellos van a salir de sus tumbas. Las tumbas se van a abrir. ¿Y los que quemaron? Y los que murieron en el mar y que se los comió un tiburón y luego los desechó el tiburón y un pescadito llegó y también se los comió. ¿Qué va a hacer de ellos? Y si no quedó nada. Hoy la ciencia ha descubierto que se pueden tomar muestras de ADN, incluso ya de cuerpos que se han descompuesto, de un cabello, de una uña. Se pueden tomar muestras de ADN y sacar toda tu información genética. Imagínense el creador del universo de una pequeña célula no pueda crear un cuerpo nuevo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El alma que se mantiene con Dios se va a volver a unir a ese cuerpo en el aire con Cristo.
Un cuerpo nuevo Dios nos va a dar para habitar en el cielo. Óigalo, un cuerpo nuevo. ¿Qué fue de los infantes, de los niños que murieron? ¿Van a permanecer infantes o Dios les va a dar un cuerpo maduro, listo para vivir en el cielo? ¿Qué? La verdad y la realidad de las cosas es de que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. No diferente en nuestra apariencia, sino cómo nos vamos a reconocer. ¿Cómo voy a reconocer a mi familia? Cristo llevaba en ese cuerpo glorificado las marcas de los clavos, acuérdese, las cicatrices de los clavos, de los latigazos, de la lanza en el costado, esas marcas seguían vigentes en el cuerpo nuevo de Cristo. Tomás dijo, si yo no viere sus marcas en sus manos y sus pies, no creeré. Y Cristo le muestra las manos. Y tócame, mira cómo yo mismo soy. Y no seas incrédulo, sino cree. Esas marcas están vigentes. ¿Será que cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo a los cristianos, vamos a tener esas mismas marcas, esas mismas cicatrices, esa misma apariencia? Lo que es verdad, hermano, es que usted va a estrenar dentadura otra vez. Lo lamento por los que han invertido miles de pesos en sus cirugías plásticas, porque ese día ya no las van a necesitar. Todo lo que perdieron, todo el dinero que gastaron para hacerse la boca de pato, es que de tanta estirada, pues el labio como que se va levantando, ¿no? Pero ese día ya no va a ser necesario, hermano. Olvídese de los callos, los juanetes, ojos de pescado. Mire, un cuerpo nuevecito. Allá va a estar en su peso normal. Pero mire, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros los que vivimos, los que todavía estemos vivos. Algunos predicadores y comentaristas, teólogos, están firmes en ese pensamiento de que nosotros podemos ser la última generación de cristianos sobre esta tierra por las cosas que están sucediendo en el mundo. Que nosotros podemos ser esa iglesia que va a ser arrebatada por el tipo de situaciones que se están presentando, por las cosas que estamos viendo, observando, las profecías cumplidas. Nosotros podemos ser esa generación de cristianos yéndonos con Dios. Pero, ¿qué esperamos nosotros, hermano? ¿Al rapto? ¿Nosotros esperamos a Cristo? ¿O tú estás esperando al anticristo? ¿A quién estás esperando tú, hermano? ¿Tú a quién esperas en verdad? ¿A Cristo? ¿O estás esperando al anticristo? Porque si esperas a Cristo, te lo vuelvo a decir, demuéstralo. Pero los que esperan al anticristo, ya lo demostraron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, arrebatados, juntamente con quién, con ellos, con los que murieron. ¿En dónde? En las nubes. O sea, ya sería mucho describir dónde están las nubes, ¿no? Para recibir al Señor en la atmósfera, en el aire, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Entonces, para ellos que creían que no tenían esperanza cuando habían muerto sus familiares, ¿qué les decía? Aliéntense, no es verdad que ya no van a ver a Cristo, no es verdad que ustedes ya no se van a ver, aliéntense, hermano, usted va a seguir viendo a su familiar, usted va a volver a ver a su esposo, va a volver a ver a sus hijos. Usted tuvo un problema y pues abortó, los médicos no vieron otra opción y tuvo que abortar.
Esos hijos los va a ver allá arriba, hermano. Qué emoción, ¿no? Ahí van a estar también. Por eso aliéntese su corazón, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y la palabra de Dios no nos da una señal, óigalo, no nos da ni una señal previa al rapto. Ninguna en la Biblia. Cuando tú veas que esa cosa sucede, entonces el rapto es inminente. El rapto es inminente desde que Cristo lo dijo. Alentaos los unos a los otros, dice, con estas palabras. Y para terminar, 1 Corintios 15, para añadirle un poco a esto que estamos viendo. 1 Corintios 15, ya terminar. 1 Corintios 15, donde Pablo también está hablando de la resurrección de los muertos. Este ya es un capítulo más extenso sobre lo que Pablo les empieza a decir de la resurrección. Pero dice el verso 51 del capítulo 15, 1 Corintios 15, 51 con 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y Juan capítulo 14 del 1 al 3, son tres pasajes que sí tienen que estudiar juntos cuando se habla del rapto. Juan 14 que vimos hace 15 días, cuando Cristo les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque voy, dice, a preparar lugar para vosotros, y donde está mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero aquí dice, he aquí os digo un misterio. Hasta ese momento era un misterio, pero ahora ya no lo es, porque ya es algo que se nos reveló, ya es una verdad revelada. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Esta transformación que va a sufrir nuestro cuerpo, Dios nos va a dar un cuerpo semejante al de Cristo después de que resucitó. El cuerpo de Cristo podía incluso atravesar paredes, viajar a distancias largas en muy poco tiempo, pero también podía comer, Cristo se sentó a comer pescado y miel. Bueno, a lo mejor atuncitos. Hombre. Pescado y miel con los discípulos podía comer. Así es que algún hermano se me está preocupando de que ya no va a comer arriba. Hermano, quítese esa preocupación, le va a seguir poniendo duro a las carnitas de pescado. Pero todos seremos transformados, vamos a recibir un cuerpo glorioso, diferente al que tenemos ahora. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una velocidad impresionante, y vuelve a decir aquí, a la final trompeta, la vuelve a mencionar, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, primero ellos, ¿no? Y luego nosotros los que estamos vivos, y luego nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que se echa a perder, se vista de un cuerpo que ya no se echa a perder, y esto mortal, que es nuestro cuerpo, se vista de ¿qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice palabras semejantes a los de Tesalónica. Así que, hermanos míos, amados, estad, dígalo, no le hace que se comprometa, firmes y qué, ¿ya lo oyeron, inconstantes? ¿Cuántos inconstantes dicen amén? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Dónde debemos de crecer?
en la obra de Dios, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. Ponme el mapa, hijo. Así es de que, mire, todo esto ya lo avanzamos y estamos aquí. Nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo. Aquí se va a dar el arrebatamiento. Vamos a ser quitados con violencia de la tierra, dice la palabra de Dios, vamos a desaparecer. Nuestra ropa va a quedar ahí solamente como una huella, como una prueba de que estuvimos presentes en ese lugar. Así es de que no cargue mucho dinero. Se va a quedar la cartera, se van a quedar las tarjetas de crédito, todo se va a quedar. Yo no lo voy a extrañar. Aunque lleve las llaves del coche, no los va a extrañar. Nos vamos con Cristo, hermano. No creo que usted se vaya pensando, ya se quedó el Aveo nuevo. Hijo. No creo, ¿ah? Híjole, dejé 2 pares de zapatos sin estrenar. No creo que usted extrañe eso. Nos vamos con Cristo, hermano. Desaparecemos de la tierra. Aquí está. Ya a partir del siguiente domingo voy a traer otra línea del tiempo, pero ya comenzando del arrebatamiento. Y también voy a explicarles por qué nosotros vemos que el arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación, no a mitad de la tribulación, ni después de la tribulación. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero si usted la quiere pasar, con toda confianza, o sea, si usted quiere quedarse a ver todo lo que va a suceder en la tierra, pues no hay problema, solamente acuérdese lo que va a suceder. Pero a partir del próximo estudio vamos a tener otra línea del tiempo que empiece ahora aquí el arrebatamiento y todas las situaciones que se van a presentar en el mundo, todo lo que se va a venir a la tierra, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, el lapso de 7 años, lo que va a pasar en la tierra, la presentación del anticristo, el falso profeta, el acuerdo de paz entre los árabes y los judíos, el tiempo de Israel, el anticristo en su abominación desoladora, haciéndose pasar por Dios dentro del templo, la construcción del templo, todo lo que va a pasar aquí en esta línea, en la tierra nada más, pero algo va a suceder en el cielo durante 7 años, también lo vamos a ver, pero también las cosas que están sucediendo aquí abajo en el infierno, también vamos a ver. Así que todavía nos queda para rato, hermano, pero aliéntese su corazón, le vamos a dar textos para que usted sepa por qué tiene que ser el arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Qué caso tendría haber un arrebatamiento después de la tribulación? Pues ya la pasamos. ¿Dónde estaría la esperanza? Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Con toda reverencia, hermano, incline su rostro. Si usted cree que todavía hay cosas que arreglar en su vida, arréglelas. ¿Está usted todavía padeciendo problemas con el pecado? ¿Todavía hay pecados escondidos en su corazón? ¿Todavía hay cosas que usted sabe que Dios tiene que limpiar y que usted debe de autorizarlo? Si todavía hay cosas en su corazón que no le están permitiendo llevar una vida espiritual plena, satisfactoria, si hay cosas que tú sabes que tienes que dejar y no te atreves a hacerlo porque quieres seguir agradando al mundo, después del rapto vas a seguir teniendo 7 años para agradarlo, pero vas a ver que no va a ser tan agradable. ¿Estás seguro que tú te vas con el Señor? ¿Estás seguro que se van tus hijos? ¿Tú estás seguro que se va tu papá, que se va tu mamá también con el Señor? ¿Han dado muestras de que se van con Dios? ¿De veras muestran que aman a Dios? ¿Qué cosas hay que arreglar todavía en tu vida? ¿Qué cosas tienes que solucionar, que poner en orden para que cuando el Señor venga, vámonos con Él? Hay cosas que abandonar, hermano, hay cosas que pagar el precio, hay cosas que no nos dejan nuestro orgullo
No nos dejan avanzar por orgullo, por soberbia. Haz un lado tu orgullo, haz un lado tu soberbia. Ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con tu hermana, ponte a cuentas con esa persona que tú sabes que lo tienes que hacer. El Espíritu Santo te lo está diciendo. Hay cosas que arreglar en la vida y es tiempo, porque Dios nos está dando vida. Dios nos está dando y nos está regalando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Abandona ese pecado. Abandona, hermano, ese pecado. Abandónalo. Abandónalo si te quieres ir con el Señor. Abandona tu pecado. Ponte a cuentas con Él. Señor amado, en esta mañana queremos darte gracias. Porque tú nos descubres, Señor, esta verdad. Aquí os digo un misterio, decía Pablo, pero en el momento que nos revela la verdad de lo que va a suceder, para nosotros deja de ser un misterio, Señor. Gracias porque va a ser un día incomparable. Va a ser un día, Señor, que para el mundo va a ser de caos total. Va a ser un día sin respuestas, sin saber qué pasó. Va a ser un día en que la gente va a buscar respuestas a lo sucedido. Pero para nosotros va a ser un día glorioso, un día lleno de gozo y de alegría, de vernos, Señor, contigo ahí en las nubes, en el aire. Pero para otros va a ser un día de aflicción, de dolor, de vergüenza. Van a querer esconder la cabeza, Señor, porque sabían que se tenían que haber preparado y no lo hicieron. Señor, te pido en el nombre de Jesús que toques el corazón de este pueblo, de esta iglesia. Que dé muestras, Señor, de que te ama. Si en verdad han nacido de nuevo, ¿dónde está ese espíritu de adorador? ¿Dónde está ese espíritu, Señor, que muestra al Hijo de Dios de querer estar contigo? ¿Dónde está, Señor, aquel que dice que nació de nuevo, pero no le vemos más en la iglesia? Necesitamos dar muestras, Señor, de que en realidad hemos nacido de nuevo y que esperamos verte algún día, Señor, viniendo por nosotros, ya sea a la tumba, Dios, o que estemos vivos. Pero de que nos vamos a encontrar contigo no hay ni la menor duda, si seguimos obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque tú eres bueno y tú nos das esta oportunidad, Dios. Los jóvenes, Señor, que ya tienen una comprensión, que ya saben lo bueno, lo malo, no los dejes. Toca su corazón también. Que no crean que porque son jóvenes debe de esperar su decisión. Todo lo contrario, Señor. Que se apuren a entregar su vida. Que usen sus fuerzas para servirte, para adorarte. Que usen su inteligencia, Señor, para honrarte, para hablar de ti. Necesitamos jóvenes que quieran luchar con la iglesia, Señor, por la fe, batallar por la fe, por esta tarea que nos ha sido encomendada. Úsalos, levántalos, Dios. Se necesitan jóvenes poderosos en espíritu y en palabra. Poderosos, Señor, que tú uses como instrumentos para atraer, Señor, otros jóvenes que están perdiendo su vida en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en el sexo. Señor, ¿cuántos jóvenes están entregando su vida a las pasiones? Y hoy, Señor, están muriendo miles porque creen que la vida es una diversión solamente.
Levanta a estos jóvenes, Señor, llénalos del Espíritu Santo y que puedan, Señor, ser instrumentos que tú uses, Señor, para tu gloria. Y de toda tu iglesia, Señor, igual. Únela, santifícala, que la iglesia, Señor, sea poderosa, que dé muestra, Señor, de que te ama, que dé muestra, Señor, de que en verdad son verdaderos adoradores, amadores de tu palabra. Que no nos conformemos con poco, Señor, sino que sigamos en búsqueda de algo más en nuestra vida, del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Que activemos, Señor, esa fuerza, ese poder que tú nos otorgas a través del Espíritu Santo y que la usemos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, y ayúdanos a estar listos para cuando tú vengas. No sabemos el día ni la hora, pero de que tú vienes, vas a venir y que podamos estar listos y preparados. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén.